No, esta solamente se va a grabar. Se subirá posteriormente. La de los cómputos, esa sí se va a transmitir en el grupo. Dijiste que era porque entregaron eso. Sí, claro. La teniente como que Señoras y señores consejeros y consejeras distritales, por favor, porque no tenemos señoras y señores consejeras y consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, siendo las 8:06 del día 2 de junio de 2024, con fundamento en los artículos 124, párrafo segundo y 128, fracción primera del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 10, fracción tercera y 12 del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicitó al secretario que proceda a pasar lista con el fin de verificar si existe el quórum para la celebración de manera presencial de esta 10ª sesión extraordinaria 6 a la cual se les ha convocado. Adelante, señor secretario. Con gusto, consejera presidenta. Informo a usted que se encuentran presentes las personas que integran este consejo distrital que nombraré a continuación. Por parte de las consejerías distritales nos acompaña Judith Rodríguez Canuto, Tomás Hidalgo Castillo, Luviare López, Hugo Hernández Gamboa, María del Sagrario Cruz Álvarez y María Verónica Mejía Martínez. Además, informa este órgano colegiado que en términos de los artículos 116, 121, 129, fracción sexta y 272, fracción séptima del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, las recientes sustituciones en las representaciones de los partidos políticos. Por parte del Partido Acción Nacional, fue recientemente acreditada la ciudadana Estrellita Herrera Barrera como representante propietaria y el ciudadano Mucio Eduardo Costa González como representante suplente, mientras que por el Partido del Trabajo se acreditó al ciudadano José Luis López Morales como representante propietario. Ahora bien, en este sentido, informo la presencia de las siguientes representaciones de los partidos políticos. Por parte del Partido Revolucionario Institucional nos acompaña el ciudadano Fernando Gómez Miranda en su carácter de representante suplente. Por el Partido de la Revolución Democrática, el ciudadano Edgar Basilio Villavicencio Villanueva como representante propietario. Por el Partido del Trabajo, el ciudadano José Luis López Morales, representante propietario. Por el Partido Verde Ecologista de México, el ciudadano José Luis Sandoval Canseco en su carácter de representante propietario. Por el Partido Movimiento Ciudadano, el ciudadano José Arturo Hernández Lozano, representante suplente. Y por el Partido Morena, la ciudadana Daniela Chávez Dolores Estrada, en su carácter de representante suplente. En consecuencia, para efectos de esta sesión, hay una asistencia de 6 personas consejeras distritales, 6 personas representantes de los partidos políticos, usted en su carácter de consejera del presidente y el de la voz, y existiendo un total de 14 asistentes de conformidad con el artículo 129, fracción segunda del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara la existencia del quórum para su realización. Aprovecho los uso de la voz para informar que con motivo de la reciente acreditación del ciudadano José Luis López Morales como representante propietario del Partido del Trabajo, conforme a la normativa, particularmente el artículo 10, fracción quinta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales, la persona antenombrada deberá rendir la protesta de ley ante la presidencia de este consejo. Es cuanto, consejera presidenta. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, en virtud de que existe quórum, se declara el inicio formal de esta sesión. Ahora bien, con fundamento en el artículo 10, fracción quinta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, procederé a tomar la protesta de ley al representante del Partido del Trabajo que se incorpora a este órgano colegiado. Para lo cual le pido a todas y todos, por favor, pónganse de pie. Señor representante, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen,
así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Estoy convencida de que pondrá todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige el desarrollo de nuestra democracia. Por favor, le ruego tomar asiento. Muchas gracias. Señor secretario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción cuarta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, le solicito poner a consideración de las y los integrantes del Consejo el proyecto de orden del día. Con gusto, consejera presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo Distrital, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Número 1. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se declara instalado en sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral del 2 de junio de 2024 en el ámbito geográfico del Distrito Electoral Uninominal 06 y efectuar los cómputos distritales correspondientes. Número 2. Mensaje de la Presidencia del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México con motivo de la jornada electoral del 2 de junio de 2024. Número 3. Informe que presenta la Presidencia del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la entrega de la documentación y materiales electorales a las y los capacitadores asistentes electorales locales para su posterior entrega a las presidencias de las mesas directivas de casilla. Número 4. Informe que presenta la Presidencia del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la forma en que se realizarán las sustituciones en ausencias momentáneas de la consejera presidente y del secretario del Consejo Distrital. Número 5. Informe final que presenta la Presidencia del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de observación electoral para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Número 6. Presentación de los reportes de avance que genera el Sistema de Información de la Jornada Electoral SIGE 2024 del Instituto Nacional Electoral del proceso electoral concurrente 2023-2024 y seguimiento a la jornada electoral. Número 7. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se autoriza a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, consejeras y consejeros distritales propietarios o suplentes, para recibir los paquetes electorales en la sede de este Consejo Distrital al término de la jornada electoral del 2 de junio de 2024. Número 8. Ejecución del procedimiento para la segunda verificación durante la jornada electoral de las medidas de seguridad visibles a las boletas y actas electorales. Número 9. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la complementación de las comisiones para llevar a cabo el procedimiento de entrega, intercambio o recepción de documentación electoral de las elecciones federales o locales. Número 10. Reporte que presenta la Presidencia del Consejo Distrital 6 sobre el inicio de la recepción de paquetes electorales mediante el sistema de seguimiento a la distribución de la documentación y materiales electorales y recepción de paquetes electorales 2024, CELINDE. Número 11. Declaración del inicio de los cómputos distritales con el apoyo del Sistema de Cómputos Distritales y de Demarcación 2024, SICODIN. Número 12. Reporte sobre la conclusión de la recepción de los paquetes electorales en la sede del Consejo Distrital 6 y conclusión de la jornada electoral. Número 13. Reporte sobre la conclusión de los cómputos distritales. Es cuanto, consejera presidenta. Señoras y señores consejeros y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día. ¿Alguien quisiera tener alguna intervención o comentario? No hay intervenciones, señor secretario. Por favor, proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros distritales, se consulta en votación económica si se aprueba el proyecto del orden del día. Quienes estén a favor de su aprobación, les solicito lo manifiesten levantando la mano. Consejera presidenta, informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Asimismo, aprovecho el uso de la voz para que, considerando que la documentación que integra los puntos enlistados del orden del día fue previamente circulada junto con la convocatoria de esta sesión,
Esta Secretaría, con fundamento en el artículo 11, fracción cuarta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales, solicita anuncia de la Presidencia para consultar a las personas consejeras distritales la dispensa de su lectura. Adelante, señor secretario. Señoras consejeras y consejeros distritales, se consulta en votación económica si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente distribuidos que conforman el orden del día de esta sesión. Quienes estén a favor de su aprobación, les solicito lo manifiesten levantando la mano. Consejera Presidente, informo que la dispensa de la lectura de los documentos que integran el orden del día fue aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se declara instalado en sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral del 2 de junio de 2024, en el ámbito geográfico del Distrito Electoral Plurinominal 06 y efectuar los cómputos distritales correspondientes. Señoras y señores consejeros distritales, representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo en mención. ¿Alguien desearía hacer uso de la palabra? No hay intervenciones, señor secretario. Por favor, proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros distritales, se consulta en votación económica si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se declara instalado en sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral del 2 de junio de 2024 en el ámbito geográfico del Distrito Electoral Plurinominal 06 y efectuar los cómputos distritales correspondientes. Quienes estén a favor de su aprobación, les solicito lo manifiesten levantando la mano. Consejera Presidente, informa a usted que el acuerdo del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se declara instalado en sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral del 2 de junio de 2024 en el ámbito geográfico del Distrito Electoral Plurinominal 06 y efectuar los cómputos distritales correspondientes, fue aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El segundo punto del orden del día corresponde al mensaje de la presidencia del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México con motivo de la jornada electoral del 2 de julio de 2024. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros electorales distritales, representantes de los partidos políticos acreditados ante este consejo, personal de la Dirección Distrital 6, ciudadanas y ciudadanos de este sexto distrito electoral local. Sean todas y todos bienvenidos a esta 10ª sesión extraordinaria sede del Consejo Distrital número 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, cabecera de demarcación en Gustavo Amadero, que se celebra con motivo de la jornada electoral, en la que habrán de elegirse 20.367 cargos en toda la República Mexicana, incluidos 287 cargos en la Ciudad de México. La jefatura de gobierno, 33 diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de representación proporcional y la diputación migrante, así como a las 16 personas titulares de las alcaldías y sus 204 concejalías. Han transcurrido casi 9 meses desde que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México declaró el inicio formal del proceso electoral local ordinario 2023-2024. 9 meses de preparación para esta jornada electoral. 9 meses de arduo trabajo por parte de esta autoridad electoral, pero también de intensa participación de la ciudadanía, que se ha involucrado en el proceso conformando los consejos distritales, registrándose como observadoras y observadores electorales, concursando para ser designados como personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales, pero sobre todo aceptando el cargo y la responsabilidad y capacitándose para desempeñarse el día de hoy como funcionarias y funcionarios en las 13.431 casillas que se instalarán el día de hoy en la Ciudad de México. Este proceso electoral ha representado nuevos desafíos para todas y todos, pero también nuevos aprendizajes y satisfacciones. En este proceso pudieron votar de manera anticipada por primera vez en la Ciudad de México
las personas en prisión preventiva que así lo solicitaron y cumplieron con los requisitos establecidos. Suceso que ha representado un avance histórico en la garantía de los derechos político-electorales de las y los capitalinos, del principio de presunción de inocencia y de los derechos de las personas privadas de la libertad, quienes ahora podrán exigir a las y los candidatos a puestos de elección popular que volteen a verlos y se comprometan a implementar medidas que garanticen el carácter cautelar de la prisión preventiva, condiciones dignas en los centros de reclusión, así como la atención de otras problemáticas que limitan el ejercicio de sus derechos humanos. De la misma manera, el voto anticipado de las personas que por distintas razones no podrían trasladarse a sus casillas para votar en esta jornada electoral es un parteaguas en nuestra democracia. Esperemos que en un futuro cercano estas modalidades de votación sean parte de nuestra normalidad democrática y que el voto anticipado sea una opción al alcance de todas y todos los ciudadanos que por alguna circunstancia no puedan ejercer su derecho al voto el día de la jornada electoral. Durante estos meses pudimos acompañar al Instituto Nacional Electoral en virtud del convenio de colaboración celebrado con esa instancia nacional en la preparación y recolección del voto anticipado de estos sectores de la población, votos que al término de la jornada electoral serán contabilizados por ciudadanas y ciudadanos y entregados a este Consejo Distrital para su cómputo junto con los votos del resto de la ciudadanía del distrito. Quiero aprovechar para expresar mi reconocimiento a las y los consejeros electorales propietarios suplentes y suplentes de este Consejo Distrital, ciudadanas y ciudadanos todos con un profundo compromiso con la democracia en nuestra ciudad y con amplia experiencia en procesos electorales y de participación ciudadana, que han acompañado cada una de las etapas de este proceso electoral, enriqueciéndolo con sus observaciones y dotando de certeza a cada uno de los actos de este órgano distrital. También al personal adscrito a este órgano desconcentrado, integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como al personal eventual, personas supervisoras y capacitadoras asistentes electorales locales, que con su profesionalismo y convicción democrática garantizarán el desarrollo de una jornada electoral exitosa y la certeza de los cómputos distritales y de demarcación que tendrán lugar en los siguientes días. Me siento confiada en el equipo que encabezo y estoy segura que rendiremos buenas cuentas a la ciudadanía a la que nos debemos. No tengo duda de que este Consejo, consciente de su responsabilidad, garantizará en todo momento el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas y objetividad, como órgano responsable de conducir en el ámbito distrital el desarrollo del proceso electoral local ordinario 2023-2024, que por mandato constitucional corresponde a este Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esta jornada es de la ciudadanía, de aquella que saldrá a votar por la opción política con la que más se identifique, pero también de la ciudadanía que recibirá y contará sus votos. Ciudadanas y ciudadanos que el día de hoy son máxima autoridad en materia electoral y se asegurarán de que la voz de sus vecinas y sus vecinos cuente. Es momento de que las autoridades y los institutos políticos garanticemos que la ciudadanía se exprese libremente. Después de varios meses de precampañas y campañas electorales, es hora de escuchar y respetar la decisión ciudadana. Por lo tanto, conmino a los institutos políticos a no intervenir en la libre manifestación de la voluntad ciudadana y a garantizar la función de las mesas directivas de casilla, así como del personal de este instituto electoral, y a que su actuación durante la jornada electoral y los cómputos distritales sea apegada a derecho y a que favorezcan el buen desarrollo de los mismos. Finalmente, hago una invitación a la ciudadanía para que acuda a ejercer su derecho al voto con confianza y tranquilidad, que este 2 de junio sea un día de celebración democrática en el que reafirmemos que las elecciones son de las y los ciudadanos, quienes a través de su voto libre y secreto decidirán cómo se integrarán los órganos de gobierno y de representación política en nuestra ciudad.
Que sea una jornada exitosa para la democracia en nuestra ciudad. Muchas gracias por su atención. ¿Algún integrante del Consejo quisiera tomar la palabra en este punto del orden del día? La consejera Judith, por favor. Estimada presidenta del Consejo Distrital, secretario del Consejo Distrital, consejeras y consejeros distritales, representantes de los partidos políticos, personal técnico y del servicio profesional del Consejo Distrital número 6, ciudadanas y ciudadanos. Buenos días a todas y a todos. Como consejera distrital ante este Consejo número 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México en la demarcación territorial Gustavo Madero, es un honor y un privilegio dirigirme a ustedes en esta ocasión tan significativa. Hoy, 2 de junio de 2024, es un día de enorme trascendencia para nuestra democracia y para nuestro país. En este momento nos encontramos en el umbral de una jornada electoral que decidirá el rumbo de nuestra nación y de nuestras comunidades. Hoy más que nunca, tenemos la oportunidad de hacer oír nuestra voz a través del voto. Este es un derecho que generaciones anteriores lucharon para obtenerlo y que ahora tenemos la oportunidad, pero sobre todo el deber de ejercerlo con orgullo y responsabilidad, toda vez que es la elección más grande en la historia de nuestro país. Más de 97 millones de mexicanas y mexicanos elegiremos más de 20,000 cargos a nivel federal y local, entre los que se encuentran el cargo de presidente de la República, la renovación de la Cámara de Diputados, senadores, gubernaturas, congresos locales y alcaldías. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este día, a las personas funcionarios de casilla, a las y los supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes locales, a todo el personal del Consejo Distrital número 6, técnicos y personal del servicio profesional, y a todas las personas que participan como observadores electorales, tanto nacionales como extranjeros, a las fuerzas de seguridad pública y a cada persona que ha trabajado incansablemente para que este proceso se lleve de manera transparente y ordenada y segura. Su dedicación y esfuerzo son un pilar fundamental para nuestra democracia. Agradezco sinceramente su dedicación y compromiso, ya que son fundamentales para garantizar que cada voto cuente y que la voluntad de la ciudadanía se respete. Como consejera electoral, quiero asegurarles que hemos trabajado con diligencia para garantizar la integridad del proceso electoral. Hemos tomado todas las medidas necesarias para que el proceso electoral sea justo, libre y transparente. Nos hemos esforzado para que cada paso del proceso refleje estos valores. Hemos trabajado con rigor y continuaremos haciéndolo hasta el final del proceso. Les pido que confíen en el sistema y participen con la certeza de que su voto será contado con integridad. Por eso invito a participar a todas y a todos con conciencia y responsabilidad y a respetar las decisiones de nuestros conciudadanos. También es importante mantener un ambiente de respeto y civismo durante toda la jornada, que nuestras diferencias de opinión se conviertan en una fuente de enriquecimiento y no de división, que el diálogo y la tolerancia y la paz sean los pilares sobre los que se sustente esta jornada electoral. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar al mundo que la democracia mexicana es fuerte y vibrante. Invito a todas y a todos a participar activamente en esta jornada. Voten con convicción y con la certeza de que su participación es crucial para el fortalecimiento de nuestra democracia y que este día sea un reflejo de nuestro compromiso por un futuro mejor para todas y todos. Muchas gracias y deseo que tengamos una jornada electoral exitosa y tranquila. Muchas gracias, señora consejera. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la voz en este punto del orden del día? El representante del Partido de la Revolución, de Revolucionario Institucional, por favor.
Señor representante. Buen día a los integrantes de este Consejo Distrital, a las personas presentes y a la ciudadanía que nos sigue a través de distintas redes sociales. Ha llegado el 2 de junio, después de una campaña llena de ideas, de propuestas, de contrastes y lamentablemente marcada por la violencia y el encono social. Hoy estamos aquí frente a una jornada electoral que marcará el rumbo de nuestra nación y de nuestra ciudad por los próximos 6 años. Quien diga que este proceso electoral ha sido normal, está mintiendo y probablemente tenga alterada su realidad. Hoy, desde este foro de la democracia, le hablamos a todo chilango y chilanga que ha sufrido la violación a sus derechos durante este sexenio, a quienes padecen una enfermedad y no encuentran medicinas, a quienes sufrieron pérdidas familiares por el nefasto manejo de la pandemia, a las familias de personas desaparecidas, a quienes han sido objeto de amedrentamiento institucional, a quienes han sido despedidos por una supuesta austeridad republicana, a quienes han padecido la inseguridad y la justicia selectiva por los cuates, a quienes han perdido la esperanza en un México próspero. A ellas y a ellos les decimos con alegría: salgan y voten, salgan y elijan, salgan y expresen su sentir en las urnas, salgan y demuéstrenle al autoritarismo que somos capaces de discernir entre dos proyectos distintos de lograr el México al que aspiramos. La Ciudad de México está frente a una oportunidad histórica de cambiar su rumbo, de tener un futuro brillante que demuestre por qué somos el epicentro del país y de demostrar que el autoritarismo sí se le puede vencer con el voto ciudadano de las y los aspiracionistas. El priismo capitalino acudió a este proceso electoral con la firme convicción de respetar y consolidar la autonomía de los órganos electorales, de reposicionarnos en el ánimo electoral de la ciudadanía y de los receptivos de las legítimas demandas que se han visto reflejadas en propuestas innovadoras de todas las campañas a las que acudimos. Así como en el inicio de este proceso, hoy les decimos contundentemente: la coalición Va por México es potente, política y electoralmente hablando, y al igual que en el 2021, les ganaremos en esta capital de la República. Con este triunfo no solo buscaremos arrebatarles el poder al partido en el gobierno, sino lograremos volver a aquellos gobiernos que sepan construir un Estado fortalecido, interna y externamente, un Estado que proporcione y garantice la ejecución de los derechos humanos, que brinde oportunidades reales de desarrollo para todos y que no sean los caprichos, por más inviables que estos sean, como la forma primigenia de gobernar. Esta alianza ha optado por los gobiernos de coalición como una forma colegiada de tomar decisiones en beneficio de la ciudad y de quienes aquí habitamos. Hoy más que nunca la ciudadanía ha constatado el poder real de tomar en sus manos el rumbo que decidan ellas y ellos, en millones de personas inscritas en la lista nominal de esta ciudad. Saben y entienden que ni todas las trampas, ni todas las triquiñuelas, ni todos los anzuelos podrán con la gran marea ciudadana que ya no cree en la transformación. Nos da gusto reconocer que una vez observamos la capacidad y el profesionalismo tanto del INE como del Instituto Electoral de la Ciudad de México, instituciones que garantizarán que todo ciudadano tenga oportunidad de votar donde quiera que se encuentre. El reto de instalar 13,431 casillas en el territorio se ha logrado. No es una jornada electoral normal. Tenemos indicios de que las instituciones gubernamentales encargadas de garantizar paz y seguridad están siendo utilizadas para amedrentar a la oposición, lo cual nos coloca
en el borde de un abismo imposible de sortear. Hacemos un llamado a los distintos actores políticos para que regulen sus acciones dentro del marco legal que durante años, incluso ellos mismos exigieron y robustecieron, y a nuestros aliados políticos, incluida la potente sociedad civil organizada, le reconocemos la solidaridad y la camaradería con la que hemos logrado en estos 90 días revertir el ánimo de derrota por uno de triunfo irreversible. A todos les refrendamos el compromiso del revolucionario institucional a caminar de la mano para llevar los buenos gobiernos que hoy representamos a la presidencia de la República, a la jefatura de gobierno, a las alcaldías y a la mayoría legislativa, tanto en el Congreso Federal como en el Congreso local, que lograremos el día de hoy. Hace 90 días esta coalición les avisó que el cambio ya venía. No nos creyeron. Hoy les decimos, el cambio ya llegó. Es cuanto. Gracias, señor representante. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? El representante del Partido Movimiento Ciudadano, por favor. Buen día a todas y todos. En el pasado, otros decidieron el futuro de nuestro país con campañas que duraban meses, con grandes derroches económicos, con acarreados, con voluntades compradas. Hoy todas y todos decidimos. El ejercicio del derecho al voto es crucial para transformar en verdad a nuestro país. Me refiero particularmente a las nuevas generaciones de hombres y mujeres jóvenes, que representan casi la mitad de quienes deben salir a votar. Con tu familia, con tus amigos, con tus amigas, estudiantes que hoy tienen el poder de cambiar las viejas prácticas, de construir lo nuevo que no te engaña. Tu voto es útil, muy útil para hacer el cambio de un México nuevo, en el que todos con alegría y con justicia podamos vivir. Queremos construir un modelo de paz y prosperidad de la mano de la gente. Movimiento Ciudadano, sin lugar a dudas, será la fuerza política que acreditará mayor crecimiento, pese a que somos a quienes más agrado reciben, de los poderes fácticos, de los actores políticos y de las mismas autoridades. La generación del cambio, con su peculiar estilo de hacer política, hoy se hará presente en las urnas de las zonas urbanas y rurales, de todo el territorio nacional. Esperemos que las autoridades se garanticen una jornada electoral pacífica. México lo merece. La generación del cambio es Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Consejera Presidenta, para informar, la reciente incorporación a la mesa del ciudadano José Enrique Pérez Manríquez como representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, y de igual forma la reciente incorporación del ciudadano César Omar García Zúñiga como representante suplente recientemente acreditado por el Partido Morena, quien justamente por incorporarse por primera vez a los trabajos de este órgano colegiado en sesión deberá rendir la protesta que nombra el reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Es cuánto, consejero? Gracias, señor secretario. Tomaremos la protesta correspondiente al concluir el punto del orden del día en el que nos encontramos. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? El representante del Partido de la Revolución Democrática, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenos días, consejera presidenta, señor secretario, consejeros y compañeros de los diferentes partidos políticos. Es una alegría para un servidor estar aquí compartiendo con ustedes, independientemente de la jornada tan complicada y tan fuerte que nos espera. Y quiero pedirles que en el ánimo de, como lo dijo el compañero Fernando Gómez, de camaradería podamos llevar a cabo esta jornada electoral por el bien de nuestra comunidad maderense y por el bien de la Ciudad de México. Como hace un momento lo hablamos, estamos ante la elección más grande de la historia de México. Se escucha a lo mejor un poco fuerte la palabra, pero es así. Y aquí en la Ciudad de México, pues estamos también ante una elección muy grande
muy fuerte, muy competida y muy concurrida, en donde se van a relevar las 33 diputaciones de mayoría relativa y también todas las alcaldías y la jefatura de gobierno. Es por eso que esperamos que sea una elección limpia, una elección libre de presiones, y sabemos que también estamos ante el peligro de una elección de Estado, no nada más en la Ciudad de México, sino en la República, y esperemos que esto no llegue a más. Los invito a todos, amigos, amigas, a que tengamos una elección libre, limpia y libre de violencia. Así que muchas gracias y que tengan todos un excelente día. Sí, es cuanto, consejera presidenta. Gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días, consejeros y representantes del partido. Yo además quisiera reconocer el trabajo de este consejo, la imparcialidad y la legalidad con la que se ha conducido, y exhortarlos a que se sigan conduciendo de esta forma. Y a los compañeros representantes, pues que abonemos a la democracia en este consejo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Intervenciones, señor secretario. Perdón. Procederé entonces a tomar la protesta de ley al representante del partido de Morena que se incorpora a esta sesión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción quinta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y les pido a todas y todos tomarnos de pie para tomar la protesta de ley al señor representante del partido Morena. Señor representante, donde está guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanan, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Estoy convencida de que pondrá todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, inclusión, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige el desarrollo de nuestra democracia. Muchísimas gracias. Tomen asiento, por favor. Señor secretario, por favor, procedamos con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El tercer punto del orden del día corresponde al informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la entrega de la documentación y materiales electorales a las y los capacitadores asistentes electorales locales para su posterior entrega a las presidencias de las mesas directivas de casilla. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales, representantes del partido, está a su consideración este informe en el que damos cuenta de la manera en la que se fueron distribuyendo a las mesas directivas de casilla la documentación y los materiales electorales a través de las personas capacitadoras asistentes electorales locales. ¿Alguien quisiera hacer una intervención o tendría alguna pregunta respecto a este informe? Abierto intervenciones, señor secretario. Este consejo se da por enterado del contenido del informe en cuestión. Por favor, procedamos con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. Previo a atender su instrucción, informa usted que se acaba de incorporar a la mesa de este consejo la ciudadana Estrellita Herrera Barrera, quien ha sido acreditada por el Partido Acción Nacional como su representante propietaria en este consejo. En consecuencia, por sumarse por primera vez a los trabajos de este colegiado de sesión, deberá rendir la protesta de ley que mandata el artículo de fracción quinta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es cuanto, consejera. Gracias, señor secretario. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción quinta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, procederé a tomar la protesta de ley
a la persona representante del Partido Acción Nacional que se incorpora el día de hoy en carácter de propietaria a este colegiado. Les pido a todas y todos nos pongamos de pie. Señora representante, donde está guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanan, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Estoy convencida de que pondrá todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Muchísimas gracias, bienvenidos. Ahora de tomar asiento. Ahora sí, señor secretario, por favor procedamos con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Un gusto, consejera presidenta. El cuarto punto del orden del día corresponde al informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la forma en que se realizarán las sustituciones en ausencias momentáneas de la consejera presidenta y del secretario del Consejo Distrital. Muchísimas gracias, señor secretario. Está a su consideración el proyecto de informe en el que se da cuenta de que en caso de ausencia momentánea de la voz, serían las personas consejeras, la consejera Judith Rodríguez Canoto y el consejero Tomás Hidalgo Castillo, quienes me sustituirían en esas ausencias momentáneas. Y por parte, en caso de ausencias momentáneas del señor secretario, sería suplido por la licenciada Mercedes Rojas Pérez, subcoordinadora de Educación Cívica para Organización Electoral y Participación Ciudadana, y la ciudadana Jacqueline García Raya, en su carácter de técnica de asistencia técnica de este órgano desconcentrado. ¿Algún comentario o pregunta respecto de este informe? No abierto intervenciones, señor secretario. Por favor, proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde al informe final que presenta la presidencia del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de observación electoral para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros, representantes del partido político, está a su consideración este informe detallado, bastante detallado, del proceso de registro y acreditación de observadoras y observadores electorales para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. ¿Alguna duda sobre este informe? No hay intervenciones, señor secretario. Por favor, proceda al siguiente punto del orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde a la presentación de los reportes de avance que genera el Sistema de Información de la Jornada Electoral SIGE 2024 del Instituto Nacional Electoral, del proceso electoral concurrente 2023-2024 y seguimiento a la jornada electoral. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a dar un momento para que nos consultemos el SIGE y veamos el avance en la instalación de las casillas para fin de informar a este consejo. Muchas gracias. Tengo aquí ya el reporte. De acuerdo al Sistema de Información de la Jornada Electoral SIGE 2024 del Instituto Nacional Electoral del proceso del Instituto Nacional Electoral, en el ámbito del Distrito Electoral Local número 6 hay 140 casillas instaladas al momento. Sin embargo, voy a complementar esta información
toda vez que el Instituto Electoral de la Ciudad de México implementa su propio sistema de seguimiento a la instalación y el cierre de casillas. Y de acuerdo a los reportes provistos por nuestras personas capacitadoras asistentes electorales locales, al momento tenemos 408 casillas instaladas, que representa un 80% de avance en el total de casillas. Este porcentaje lo estaremos actualizando en el desarrollo de esta sesión. ¿Alguna pregunta sobre esta información, sobre este punto? Lo vamos a estar actualizando. Adelante, representante del Partido Verde Ecologista de México. Nada más preguntar por qué el desfase de 140 las 400 plantas que ustedes nos han reportado. Este sistema exige se alimenta por los capacitadores asistentes electorales federales a través de una aplicación. Desconozco si tengan algún tipo de problema técnico algunos de esos funcionarios, pero nuestro sistema está reportando y está funcionando en tiempo real. No tenemos ningún problema, ¿no? Y justamente para prevenir este tipo de situaciones y como el manejo y administración del SIGE no corresponde a esta autoridad local, por eso es que implementamos un sistema paralelo para tener información, digamos, de manera mucho más oportuna, ¿no? Y además información que nosotros podemos corroborar directamente con nuestros capacitados, ¿no? Por eso es que vamos a estar dando ambas informaciones, una, que bueno, en virtud del convenio que tenemos con el INE, tenemos acceso a la información del SIGE, pero nosotros también tenemos nuestro sistema a través de nuestros capacitadores locales. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tuviera alguna duda sobre este punto? De no ser así, señor secretario, por favor, procedamos con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El séptimo punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se autoriza a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, consejeras y consejeros distritales propietarios y suplentes, para recibir los paquetes electorales en la sede de este Consejo Distrital al término de la jornada electoral del 2 de junio de 2024. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales, representantes del partido político, está a su consideración este proyecto de acuerdo que en caso de ser aprobado, daría pie para que las y los consejeros suplentes que han sido citados más tarde a este consejo tomen protesta para incorporarse en su momento a la labor de recepción de paquetes electorales. ¿Alguna de ustedes tuviera alguna duda o comentario sobre este proyecto de acuerdo? ¿No hay intervenciones, señor secretario? Por favor, proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros distritales, se consulta en votación económica si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se autoriza a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, consejeras y consejeros distritales propietarios y suplentes, para recibir los paquetes electorales en la sede de este Consejo Distrital al término de la jornada electoral del 2 de junio de 2024. Quienes estén a favor de su aprobación, les solicito lo manifiesten levantando la mano. Consejera Presidente, informa usted que el acuerdo del Consejo Distrital 6 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se autoriza a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, consejeras y consejeros distritales propietarios y suplentes, para recibir los paquetes electorales en la sede de este Consejo Distrital al término de la jornada electoral del 2 de junio de 2024, fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, procedamos con el siguiente punto del orden del día. El octavo punto del orden del día corresponde a la ejecución del procedimiento para la segunda verificación durante la jornada electoral de las medidas de seguridad visibles en las boletas y actas electorales. Muchas gracias, señor secretario. Para el desahogo de este punto del orden del día, se decretará un receso en esta sesión a fin de ejecutar la ejecución, a fin de ejecutar la segunda verificación relativa a las medidas de seguridad visibles en las boletas electorales, actas de jornada y de escrutinio en cómputo,
que se encuentran en alguna de las 4 casillas de la muestra que me acaba de ser comunicada por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística hace unos minutos. Esas casillas que constituyen esta muestra son las siguientes: la 1649 básica, la 1628 básica, la 1178 contigua 1 y la 1161 contigua 1. Ahora bien, para realizar este procedimiento tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El procedimiento se realizará sin entorpecer el desarrollo de la votación, para lo cual se realizará de la siguiente manera. En cumplimiento del acuerdo ISM/ACU/CG-102-2024, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística remitió el día de hoy a esta presidencia el listado de 4 casillas de las cuales acabo de dar cuenta. De manera, digamos, lo que procede ahora es identificar cuál de estas casillas es la más cercana a este consejo distrital a fin de realizar la verificación en dicha casilla. De conformidad con el acuerdo ya mencionado, las medidas de seguridad aprobadas por el Consejo General que se verificarán en esta etapa son las siguientes. Respecto de las boletas electorales, se verificará el talón foliado, las fibras visibles en el papel, la microimpresión, el carácter invertido en dicha microimpresión, el fondo de seguridad y la imagen latente. Respecto de las actas electorales, lo que se verificará es la microimpresión, el carácter invertido y la imagen latente. Para lo cual, este Consejo Distrital debe designar a una persona miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional y a una o un consejero electoral para que se desplacen a dicha casilla electoral a realizar la verificación correspondiente, donde de manera adicional podrán participar las representaciones de los partidos políticos que deseen acompañar a esta comisión. Para lo cual, la de la voz propone a la ciudadana Luz Adriana Rodríguez Zárate, asistente técnica de órgano desconcentrado, integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional, para que realice la verificación correspondiente. Asimismo, pregunto a las y los consejeros distritales si alguno de ellos quisiera proponerse para acompañar, para realizar esta verificación. A ver, uno, para efectos de no afectar el quórum, si quiere posible. Sí, en caso de que necesitáramos reanudar antes de que ustedes regresaran, sí les pediría que fuera solamente uno. Perfecto. Consejero Hugo. Sí. Muchísimas gracias. El personal determinado, o el procedimiento va a ser el siguiente. Una vez que se trasladen a dicha casilla, ahorita revisaremos cuál es la más cercana, se debería verificar una sola boleta. Es decir, de las 3 elecciones, deberán elegir una boleta de alguna de las 3 elecciones, un solo ejemplar de acta de la jornada electoral, un solo ejemplar del acta de escrutinio y cómputo de cualquiera de las 3 elecciones, y deberán informar a la presidencia de la mesa directiva de casilla y a las representaciones partidistas que se encuentran acreditadas ante dicha casilla, sin interferir en el desarrollo de la votación. Por lo tanto, sugiero que se tome un blog y que no esté siendo, el que se está siendo utilizado en ese momento. Es importante puntualizar que es una verificación de documentación de la elección local, por lo tanto no podría verificarse documentación de la elección federal, que es de la elección local. Concluida la verificación de las medidas de seguridad que ya he mencionado, se reintegrarán a la boleta y las actas a la presidente o presidenta de la casilla, y la persona integrante del servicio profesional que que realice esa verificación, elaborará el reporte respectivo y lo proporcionará a su regreso a esta presidencia, a fin de que se dé cuenta a este consejo del resultado de la verificación y se elabore el acta circunstanciada correspondiente para su remisión inmediata
a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística para que sea hecho el conocimiento de la Comisión de Organización Electoral del Consejo General de este instituto. ¿Tendrían alguna duda o comentario respecto al procedimiento que realizaríamos? Solamente actualizar el reporte de instalación de casillas al momento es de 436, es decir, el 86%, para tener el último dato antes de declarar el receso. Ahora bien, con fundamento en el artículo 10, fracción sexta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, siendo las 9:01, se declara receso a fin de realizar este procedimiento de verificación. Gracias.